está. Me sale aquí un mensaje extraño. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, nueva sesión que iniciamos hoy sobre IRPH, la situación judicial, toda la trayectoria que hemos tenido de IRPH. Prácticamente podríamos hablar de un culebrón en tribunales y ahora con un nuevo mapa que estamos diseñando, que tenemos hoy a última hora hemos tenido que actualizar. Bueno, vamos a empezar por indicaros un poco cómo va a ser esta sesión. Voy a intentar explicar en media hora más o menos de dónde venimos y en dónde estamos. Vosotros tenéis dos posibilidades, o bien chatear, que prefiero que no, aunque si queréis chatear entre vosotros está muy bien, o bien escribir en preguntas y respuestas, que ahí prefiero que sí porque tenemos un orden y puedo ir viendo todas las preguntas y podemos ir haciendo las respuestas. Así que esto es la dinámica. Entiendo que todo el mundo me está escuchando bien porque si no alguien me hubiese puesto algo en el chat y veo que nadie me pone nada, o sea que estáis todos escuchando perfectamente. Tenéis que saber también que el público que se ha inscrito, más de 250 personas, son de un perfil variado. Por un lado tenemos, bueno, veo ahí a Pau Montserrat que nos dice que en Palma se escucha perfectamente. Genial, Pau. Tenemos por un lado juristas y economistas que os habéis inscrito al webinar y tenemos también afectados. Así que ya os digo que como todos bien sabéis, que no os lo he dicho, pero os lo digo ya, mi nombre es Patricia Suárez, soy la presidenta de SUFIN y no soy abogada, no soy economista. Soy la presidenta de una asociación que lleva más de 10 años defendiendo a los consumidores bancarios y que, bueno, pues algo sabemos de esto. Pero, ¿por qué os digo esto? Sobre todo para los abogados, para los compañeros abogados, porque no voy a descender mucho en todo el tema jurídico. Sí que vamos a hablar y mucho de la situación jurisprudencial, de cómo está la situación en tribunales, pero no voy a entrar en el artículo 1, el 2, no voy a entrar en nada de esto. Hablaremos sí de la falta de transparencia, de ese tipo de cosas, pero no será una conferencia jurídica. Y a los afectados sí que les diré que efectivamente intentamos siempre hacerlo para que todo el mundo, independientemente de si es abogado o no, comprenda todos los términos y sepa en qué terreno estamos en qué terreno nos estamos moviendo. Y por último, antes de empezar, dos últimas cosas y ya empezamos. Agradecer al Consell de Baleares la financiación de este webinar. Está subvencionado por la Consejería de Consumidores de las Islas Baleares. Este webinar está realizado con Asufin Nacional, por llamarlo de alguna manera, y Asufin Islas Baleares, que es los que han organizado este seminario. Y la última, esa era una de las cosas, y la última antes de empezar es que vamos a tener encuestas. Así que tenéis que estar muy atentos, no os digo que toméis apuntes, pero casi, porque de vez en cuando haremos un alto en el camino, os haré preguntas y entonces veremos un poco lo que pensáis todos sobre la situación en la que nos encontramos y el futuro que podamos tener. Así que espero que eso también nos mantenga entretenidos porque aunque la nueva normalidad nos da webinars, también hay que acostumbrarnos a esto de asistir no a una conferencia física, sino a una conferencia online. Y sin más dilación, os voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar esta ponencia que la hemos titulado Comercialización, impacto económico y jurisprudencia tras el TJUE del IRPH. Voy a poner pantalla completa. Creo que la veis todo. Perfecto. Los puntos por los que vamos a pasar de manera muy rápida. La comercialización del IRPH, la evolución del IRPH, sobre todo en comparación al Euribor, su impacto económico en una hipoteca, la jurisprudencia antes y después del TJUE, las demandas colectivas que tiene en marcha a su fin, nuestra asociación, y luego para el caso de los afectados, pero también a los abogados, tengo IRPH, ¿qué puede hacer? Si soy afectado, ¿qué puedo hacer?
si soy abogado, tengo un cliente con IRPH, ¿qué puede hacer? Bueno, pues después de todo esto lo intentaremos dilucidar, aunque obviamente no hay una única respuesta, y espero que con vuestras aportaciones en las preguntas y respuestas lleguemos todos a una conclusión de qué es lo que sería bueno hacer. La comercialización del IRPH. Aquí os voy a lanzar la primera votación. Vamos a ello. Lo tendré, os saldrá en pantalla en un minuto. Ahí está. ¿Qué te dijeron, para los afectados sobre todo, qué te dijeron cuando contrataste la hipoteca? ¿Que el IRPH era más estable que el Euribor? No me dijeron nada, eran lentejas. ¿O me dieron a elegir entre IRPH y Euribor? Bueno, muy bien, ya os veo que estáis votando. Hay muchas personas ya tengo a 84 personas en línea, así que muy bien, muy bien. Ahí vais todos votando. Si sois abogados, lo que podéis contestar es lo que os cuentan vuestros clientes. Aunque además algún afectado abogado he conocido también, ¿eh? O sea, que puedes tenerse la doble condición. Bueno, pues muy bien, ya estáis a punto de terminar, el 76% votado. Os dejo unos segunditos más. Venga, alguien más que se anime y ya lo dejamos. Al 80% votado. Ese 20% que no vota, ¿qué sois? No sois afectados, me imagino. Bueno, pues si os parece bien, bueno, ahora os habéis animado. Venga, 3 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Finalizo la votación y os digo los resultados. Los comparto con vosotros. Ahí lo tenéis. El 47% de vosotros os dijeron que el IRPH era más estable que el Euribor. Un 49%, bastante alto también, no me dijeron nada, eran lentejas. Y solamente un 4% le dieron a elegir entre el IRPH y el Euribor. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que tenemos por aquí. Cierro aquí, perfecto. ¿Y no estáis viendo? No os ha saltado. A ver, voy a volver a compartir. Aquí, otra vez. Perdonad, aquí, ya estamos de nuevo. Bueno, os voy a empezar a hablar de la comercialización, ¿no? Partiendo de estos datos que vosotros también nos habéis dado. ¿Cómo se comercializó el IRPH por años? Esto es una estadística que nosotros hemos sacado combinando los datos que nos dan los afectados que han acudido a su fin sobre la fecha de contratación de su hipoteca, con los datos del Instituto Nacional de Estadística y cruzados con los datos del Banco de España del porcentaje de hipotecas que hay en IRPH. Cruzado toda esta información nos da esta comercialización. Como veis, los años más fuertes fueron 2005, 2006, 2007. En 2008 baja un poquito y luego ya, como muchos de vosotros sabéis, a partir de 2009 en adelante ya es residual, ya hay poco. Hay algún IRPH, pero los menos. Así que esta sería un poco la estructura de cómo se comercializó los años, obviamente, de más burbuja inmobiliaria, como también se hizo con la hipoteca multidivisa, con las cláusulas suelo, con los swaps. Es la época en la que más hipotecas se comercializaban y un porcentaje que se calcula que del 10% de todas las hipotecas en España está referenciado al IRPH. No solamente las de venta libre, digamos, las de compra privada, sino también las VPO. Lo quiero remarcar aquí porque estamos ahora en un momento en el que el Gobierno ha rechazado una vez más la propuesta de eliminar el IRPH en las viviendas de protección oficial. Son viviendas que, como todos sabemos, se accede con unos requisitos económicos determinados. Se supone que son familias que tienen menos ingresos y que, por tanto, las condiciones para pagar la hipoteca deberían ser más asequibles. Pues no.
Hay viviendas de protección oficial, sobre todo las que van con el plan de 2002-2005 y las del 2005 al 2008, cuyo tipo de interés está referenciado al IRPH y todos los años el Consejo de Ministros lo actualiza. Estas personas, estas familias, tienen muy difícil la reclamación judicial porque es muy difícil impugnar un Consejo de Ministros. Llevan trabajando, nosotros apoyamos con toda nuestra fuerza a la plataforma de afectados VPO, que en parte están reivindicando que se vuelva a la subsidiación y en parte, que es la parte que nosotros les apoyamos con más fuerza, que se elimine el IRPH de sus hipotecas, porque consideramos que obviamente es un índice muy perjudicial y que además no tiene ningún sentido que un gobierno establezca este índice para familias vulnerables, ya, o sea, en general para todas las familias, pero más para las familias vulnerables. Así que si queréis tener más información de lo que hace esta plataforma, os dejo ahí la dirección, y las fotos que os he puesto pues son todo el trabajo que hacen de reunirse, ¿no?, de lobby con el Ministerio, con el Defensor del Pueblo, y desgraciadamente, a pesar de sus esfuerzos, y ya os digo, con todo el apoyo de nuestra asociación, pues no han conseguido tener éxito. Pero desde aquí les lanzamos nuestro apoyo una vez más, y espero que todos vosotros, si algún día veis en las iniciativas, pues les votéis y los apoyéis porque se lo merecen. Y ahora seguimos con datos que hemos ido recopilando de Asofin. En la comercialización del IRPH se habla mucho de las cajas, de que las cajas eran las que más tenían. Y es verdad que CaixaBank, como veis, tiene un 21% muy, muy alto. ¿No me estáis oyendo, me dicen? Se oye cortado y no se entiende nada, me dicen. Bueno, me voy a quitar los pinganillos a ver qué pasa. Bueno, espero que sí. En principio, a ver, me dice que sí se oye, por Cádiz estupendamente. Bueno, si seguís teniendo algún problema, os pido que levantéis la mano o que lo pongáis en el chat, que mi equipo está viendo el chat por si acaso hiciera falta. ¿Vale? Bueno, pues lo que os decía. Tenemos un porcentaje altísimo de hipotecas de CaixaBank, de hipotecas de Kutxabank, como podéis ver, pero también aquí en rojo un porcentaje altísimo, el 31% del Banco Santander. En parte porque asume las de UCI, pero también de Banco Popular y creo que de ninguna más. Del BBVA también hay, pero no es tanto del BBVA como de las cajas que absorbió. Bankia tiene un porcentaje, el 6,55%, el grupo de las cajas rurales, Banco Sabadell también tiene, y Unicaja y Caja Popular, pero ya muy poquito. Esta es la distribución que tenemos estudiada por todos los casos que nos llegan, además de también la litigiosidad. Por dos cosas lo hacemos, lo cruzamos los datos de las dos maneras. Y luego, gracias a la litigiosidad y también al INE, podemos ver cómo se comercializaron en las distintas comunidades autónomas. Y podéis ver que el Levante, Cataluña, Andalucía tiene muchísimo IRPH, en parte, como digo, por las cajas, también País Vasco, pero la población es menor, Madrid también tiene mucho, luego Galicia, Castilla-La Mancha. Bueno, este mapa lo hemos conseguido crear un poquito, como os digo, con los datos que tenemos de Asofin, cruzándolos con el Instituto Nacional de Estadística. Se habla de que hay entre 500.000 y 1,5 millones de hipotecas con IRPH. Los datos son muy difíciles de saber de manera fehaciente porque los propios bancos no lo dan, hablan de su impacto económico, pero no nos dicen cuántas hipotecas tienen. Nosotros, nuestro cálculo es unas 835.000 aproximadamente, que no significa que todas estén vivas, ni muchísimo menos que todas estén reclamadas, eso por supuesto que no, pero
este sería un poco el panorama en todo el estado. La evolución del IRPH frente al Euribor. Este es, me imagino, un esquema que muchos de vosotros conocéis de sobra, que es cómo fue evolucionando desde el 2000 hasta el 2013, que es cuando desaparece el Euribor, y se puede ver perfectamente cómo en septiembre de 2008 el Euribor está altísimo y el IRPH también. Se observa que siempre está por encima del Euribor, siempre está por encima. No es verdad, como os dijeron a la mayoría de los afectados, que fuera más estable, porque realmente lo que hace es seguir prácticamente de manera paralela al Euribor hasta que llegamos a 2008. ¿Qué sucede? Empieza a bajar, claro, recordaréis todos, crisis financiera, Lehman Brothers, el Euribor se hunde y efectivamente el IRPH se hunde con el Euribor hasta que, oh sorpresa, en 2009 decidimos que casi que no vamos a bajar tanto. Las entidades lo que dicen es que a partir de ahí empezaron a comercializar Euribor más diferencial y que el diferencial incrementó y que por eso el IRPH era más alto. Bueno, suena a excusa, sinceramente. La realidad es que si siempre había ido más o menos por paralelo y de repente tenemos un diferencial mucho más grande, es difícil de creer que sea casualidad. Pero además tenemos que, como sabéis, la orden EA de 28899-2011 de 28 de octubre ya anuncia que van a desaparecer el IRPH cajas y el IRPH bancos por una razón evidente, porque al ser un índice que se configura con lo que, los datos que aportan las cajas y los bancos, y al desaparecer estrepitosamente tantas cajas en nuestro país, no tenía ningún sentido mantenerlo. Y luego en 2013, en la Ley 14 de 2013 de 27 de septiembre, ya indica que cuál va a ser el régimen transitorio para aquellas hipotecas que se queden sin el IRPH. Pero a partir de septiembre de 2013, ¿qué sucede? Y aquí es donde vamos a nuestra segunda encuesta. Vamos allá a ver. Os dejo de compartir y vamos a la votación. A la segunda, sobre la desaparición del IRPH. Y lo comparto con vosotros, sobre todo para los afectados. Tras la desaparición del IRPH cajas y bancos en 2013, ¿cuál es tu situación ahora? ¿Tienes Euribor? ¿Tienes Euribor y suelo? ¿Tienes IRPH entidades? ¿Tienes IRPH entidades y suelo? ¿Tienes un tipo fijo? ¿O no sabes realmente qué es lo que tienes? Bueno, pues ahí estáis, muy bien. Ahora estáis votando más rápido. Genial, es que esto de la tecnología nos tenemos que acostumbrar todos. Os voy a dejar, pues eso, como antes. Hemos dejado antes un minuto, minuto y cuarto, pues tenéis 30 segundillos más para votar. $15 segunditos más. ¿Veis? El 75% habéis votado. Bueno, perfecto. Cortamos con un 80% de la votación. Y os comparto los resultados. Ahí los tenéis. Como veis, un porcentaje pequeñísimo, el 3% tiene Euribor. Un porcentaje más alto, el 44% tiene el IRPH entidades, un 11% tiene doble premio, IRPH entidades y suelo, un no pequeño porcentaje, el 28% tiene un tipo fijo y un 15% no sabe exactamente qué tiene. Bueno, ¿por qué os he querido compartir esta votación? Bueno, pues precisamente vamos a volver
a la presentación, porque si veis aquí, en septiembre de 2013, cuando desaparece, se dan efectivamente tres posibles situaciones. La primera situación, que sería la mejor, y es que en vuestra escritura tuvierais que si se desaparecía el IRPH teníais Euribor. La mayoría de la gente que tiene Euribor desde 2013 pues se ha visto beneficiada del descenso del Euribor y supongo que la mayoría, el que quiera reclamar, pues puede reclamar, ¿por qué no?, de todo el tiempo de 2013 hacia atrás, pero serán los menos. Luego un porcentaje muy alto, como veis, era el que se sustituye por IRPH entidades, que como veis en esta gráfica se sigue manteniendo prácticamente 2 puntos por encima del Euribor. Una diferencia tremenda que no se tenía, no se veía desde 2000 a 2008, que como veis la diferencia era como máximo de 1 punto. Aquí tenemos 2 puntos de diferencia y al principio incluso más. Pero hay un porcentaje que era el que está en tipo fijo, un 20 y pico % que habéis dicho que tenéis tipo fijo, que me gustaría que vieseis bien esta gráfica y que vieseis sobre todo, porque no se ha cerrado aquí. Perdón, un tema, dale la vuelta. Pero que vieseis sobre todo aquí, en esta parte, septiembre, si os fijáis, un año antes, qué casualidad, el Euribor sigue bajando. El Euribor sigue bajando. Pero el IRPH decide que sube. Milagrosamente sube, todo lo contrario de la tendencia del mercado. Esto que los bancos siempre dicen, el mercado. Bueno, ¿por qué sucede esto? Nuestra opinión, en mi opinión, es porque las entidades financieras sabían que iba a desaparecer el IRPH cajas y bancos y muchas tenían por escritura que sustituirían con el último valor que se publicase en el Banco de España. Cuanto más alto fuera ese valor, mejor para ellos. Y han dejado, como podéis ver, el que tuviese cajas en un 3,94, el que tuviese bancos en un 3,26, un tipo fijo hasta el día de hoy. Un tipo fijo que es muchísimo más alto que cómo ha ido el mercado. Por tanto, no es ninguna casualidad cómo sube esta curva yendo en contra de todo el sentido del mercado. Sobre el impacto económico, rápidamente os voy a enseñar una gráfica que hemos hecho, que hicimos para el año pasado, en una hipoteca media de 200.000 euros y cómo impacta contratándola desde 2004 a 2019. La comparación que hemos hecho es suponiendo que tenemos un IRPH con 0 de diferencial y le ponemos un Euribor con 0,50 de diferencial. ¿Por qué hemos elegido el Euribor? Bueno, en buena medida porque la mayoría de los tribunales lo que están haciendo es sustituir por Euribor y de esta manera se puede uno hacer una idea de qué pasaría si voy a juicio, si consigo ganar y si se me elimina el IRPH de mi escritura. Bueno, pues como podéis ver, la parte morado oscuro es la del IRPH y como siempre ha ido por encima, notablemente por encima y en algunas ocasiones muy por encima del Euribor. ¿Y esto en qué se traduce en euros? Pues se traduce en que la cuota teniendo IRPH, es de 1.082 euros, mientras que la cuota con una cuota media con Euribor sería de 917 euros, lo que significa unos 165 euros más al mes. Esto sumado mes a mes, durante todo el periodo de una hipoteca, pues os imagináis que es un dinero importantísimo que todos los afectados por IRPH estáis pagando de más. Y ahora vamos a un tema que a todos os va a gustar, a los abogados especialmente, pero también a los afectados porque nos interesa saber un poco cómo va
el tema en tribunales. Hemos analizado casi 200 sentencias, como podéis ver. Sigue habiendo más a favor que en contra, pero me gustaría que vieseis un poco la evolución. Tenemos, la jurisprudencia empieza en 2013, 2014, va incrementándose en 2016, 2017, hay un pico muy alto y a mediados del 2018 baja. ¿Por qué? Porque el juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona plantea una cuestión prejudicial y a partir de ahí muchos tribunales empiezan a tomar la decisión de dejar de dictar sentencia. Realmente hubo tribunales que siguieron dictando sentencias a favor y en contra, pero la mayoría pararon. Y también, como no, es lógico, muchos afectados decidieron esperar a la sentencia de Europa para reclamar y también muchos abogados hicieron esa recomendación que tiene toda su lógica. A partir de 2020, y además sobre todo después del 3 de marzo de 2020, que se publica la sentencia del TJUE, comienzan de nuevo las sentencias, dictando bastantes a favor, algunas en contra. Reconozco, obviamente, y ahora os lo enseñaré, que muchas de ellas son de audiencia provincial. Tenemos el problema que las audiencias provinciales están dictando más a favor de la banca que las de instancia, pero no debemos quitarle mérito a las de instancia porque la revolución siempre empieza por abajo y si son muchos tribunales de instancia los que dicen que se debe declarar nulo el IRPH, más trabajo les costará a las altas instancias, a la audiencia provincial y después al Supremo revocar estas sentencias. Pero aquí tenemos otra encuesta que os voy a hacer, a ver cómo veis vosotros el futuro judicial y ahora volveremos a la presentación, que es la tercera pregunta que tengo aquí. Y que tiene que ver con el IRPH entidades, en primer lugar. Sabéis que a partir del 2013 la mayoría de las hipotecas se sustituyen por el IRPH entidades. Entonces, os voy a iniciar ya la votación mientras os voy leyendo porque son dos preguntas seguidas que os hago. Una es, ¿qué opináis del IRPH entidades? ¿Debería rediseñarse su método de cálculo, como se ha hecho con el Euribor o como el Libor, porque se consideraba de alguna manera que estaba manipulado? ¿Está bien tal y como está? ¿Es un índice igual de válido que el Euribor o debería desaparecer por ley? Y la segunda pregunta que os hago, si consideráis que el IRPH entidades puede anularse o no en tribunales, porque sabéis que esta polémica existe. Hay quien va contra el IRPH cajas y bancos, pero considera que el IRPH entidades es totalmente lícito. Y entonces tenemos las respuestas. Sí, por supuesto, no, es un índice legal. Sí, pero después del TJUE no lo veo factible. Así que esta es os estoy haciendo pensar un poco, porque esta pregunta ya empieza a haceros pensar un poquito. Os estoy dejando un poquillo de tiempo, habéis contestado la mitad. Os dejaré, nada, 30 segundillos más y luego os comparto el resultado y además vamos de lleno a ver qué dicen los tribunales. Claro, no vamos a quedarnos en lo que pensamos nosotros, sino vamos a ver en lo que piensan sus señorías. Pues 10 segundillos más, que ya estáis votando más del 80%. Perfecto, pues vamos a finalizar la votación y os voy a compartir los resultados. Ahí los tenéis. Tenemos, en la primera pregunta, mayoritariamente consideráis un 76% que debería desaparecer por ley. Sabéis que ha habido muchas iniciativas que cuando el PSOE y Podemos estaban en la oposición recibieron esa iniciativa y estaban por la labor, pero que ahora ya habéis visto cómo han negado la posibilidad de eliminarlo legislativamente a petición del defensor del pueblo. El gobierno ha dicho que no. Pero bueno, esto no nos debe sorprender, que yo llevo mucho tiempo aquí y yo recuerdo todavía cuando el PP en la oposición pidió
la prohibición del suelo. Y luego cuando llegó al gobierno, pues ya sabéis lo que pasó. O sea, que esto que no nos sorprenda a nadie. Y lo segundo, que debería rediseñarse su método de cálculo. Bueno, a mí yo esta lo he puesto porque me parece una cuestión razonable. Yo considero que, como sabéis, el Euribor y el Libor se descubrió que se estaba manipulando, se sancionó, hubo multas importantísimas a las entidades que se descubrió que lo estaban haciendo, pero la cosa no se quedó ahí. Se reunió un grupo de expertos que han estado trabajando durante años para intentar diseñar un índice que pueda servir para poner el tipo de interés a los préstamos entre entidades, hipotecarios, de consumo, etcétera, y que no sea manipulable o que sea lo menos manipulable posible. Ha costado muchísimo. Ahora, los que no lo sepáis, no tenemos el Euribor normal de toda la vida. A partir de principios de este año tenemos el que se llamaba el Euribor Plus, lo han venido a denominar, que es una cosa mixta entre lo que había y lo que se pretendía hacer. Es decir, se está intentando que no sea manipulable. Sin embargo, parece que aquí el IRPH no se ha manipulado nunca. Ojo, que yo no digo que se haya manipulado, pero comprenderéis que es raro, ¿no? Es raro si el Libor y el Euribor se han manipulado, que este IRPH, que lo hacían entre cajas y bancos y ahora entre todas las entidades españolas, pues bueno, es un poco raro que nos creamos que no es manipulable o que no se haya podido manipular. Y por tanto, qué menos que el Banco de España, que es el encargado de supervisar este índice, hubiese hecho un comité de expertos y hubiese seguido el mismo camino que se ha seguido con el Euribor y el Libor para intentar que el índice fuera más transparente, menos manipulable y que por lo menos, oiga, nos quedemos todos tranquilos con que aquí todos estamos jugando con las cartas sin marcar. Pero bueno, esto no ha sucedido y por eso yo os ponía esta pregunta y me alegra que algunos de vosotros penséis como yo, aunque yo también pienso que se podría desaparecer por ley, que tampoco pasaba nada. Y luego podrían unirse en tribunales, un 61% dice sí, por supuesto, ahora vamos a ver qué han dicho los tribunales en todo este tiempo, otros, una minoría que no, que es un índice legal, y veo aquí algunas dudas. Y luego, efectivamente, que después de lo que dijo el TJUE no se ve factible porque, de hecho, en este aspecto, concretamente, el TJUE ha generado una cierta confusión en el panorama jurisprudencial y que, de hecho, por ello, precisamente, se está ahora mismo planteando una posible segunda cuestión prejudicial. Voy a dejar de compartir aquí. Y os vuelvo a compartir pantalla porque vamos a ver qué es lo que ha pasado en tribunales en estos años. Bueno, lo primero que os quiero enseñar es este fallo judicial antes del TJUE. ¿Por qué? Porque creo que sí que es importante no perder de vista que efectivamente la gente que demandaba tenía, este es el gráfico que tenéis a vuestra izquierda, en un 58%, casi 60%, 59%, perdón, el IRPH cajas, más de un 40% tenía el IRPH entidades y un 0,72% tenía el IRPH bancos. Es decir, que antes del TJUE, los hipotecados con IRPH entidades ya estaban reclamando, no se habían quedado en su casa. Y además, si nos vamos a la parte de la derecha, podéis ver a favor y en contra y veréis cómo un 82% de los casos en el que el IRPH era cajas se estaba anulando, pero es que en un 97% de casos en donde había IRPH entidades también se estaba anulando. Es decir, que antes del TJUE los jueces tenían muy claro que se podía anular tanto en cajas como entidades. Y de bancos había muy poquitos y, como veis, pues tampoco es una referencia muy fiable realmente. Tengo aquí que tenía que hacer una nueva votación, pero no estoy segura. Lo voy a mirar antes. Sí, os tengo que hacer otra votación. Me vais a odiar, pero es que es para que no os durmáis, que es la hora de la siesta. Vamos allá. Visto lo anterior, visto lo que se hacía en tribunales, el TJUE, ¿qué deberían hacer ahora los tribunales? ¿Validar el IRPH, entidades? ¿Sustituirlo por Euribor? ¿Sustituirlo por IRPH, entidades?
dejar el préstamo sin interés. Bueno, ¿qué deberían hacer según vosotros? Los afectados pediremos lo que queramos y los abogados, pues votar jurídicamente, ¿no? Con un sustento jurídico. Bueno, aquí estáis votando más, o sea que en el fondo os estáis animando con las votaciones. Perfecto. Os voy a dejar un ratillo más, 30 segunditos. Prácticamente el 85% habéis votado, así que venga, ese 15% que se lo está pensando, que vote. Cinco segundillos más. Pues cerramos la votación y os comparto resultados. Bueno, pues como veis, la cosa está muy dividida. Una minoría habla de validar el IRPH o sustituirlo por IRPH entidades y la mayoría estáis divididos entre sustituirlo por Euribor o dejar el préstamo sin interés. Este sería el dilema que tienen los jueces. Bueno, pues os voy a cerrar aquí y os voy a decir lo que se ha hecho en tribunales. A mi izquierda veis el fallo, en tribunales antes del TJUE. Un 60% sustituía por Euribor más diferencial, un 37%, ni más ni menos, lo dejaba sin interés. ¡Ojo! Un 37% de las sentencias consideraban que aplicando las directivas europeas, el efecto disuasorio, el préstamo debía quedarse sin interés. Sin interés. Por otro lado, tenemos lo que está sucediendo después del TJUE. Como veis, ya no llegan sentencias que dejan el préstamo sin interés, no llega ninguna, prácticamente, o sea, no hemos tenido ninguna, un 86% considera que se debe sustituir por el Euribor y un 13%, en mi opinión, un error, honestamente, lo está sustituyendo por entidades. Para mí es un error porque una vez que se declara la abusividad del IRPH cajas y bancos por falta de información al cliente, no le puedes colocar un IRPH entidades que se configura exactamente de la misma manera, que tiene exactamente los mismos efectos económicos y que es exactamente igual de perjudicial. No le estás haciendo ningún favor a ese consumidor cambiándole el IRPH cajas o entidades o incluso el tipo fijo en cajas o bancos por un IRPH entidades que tiene el mismo impacto económico. Si os acordáis de toda la discusión que hubo con tengo a Luis Jiménez Villalonga levantando la mano, pero me parece que el sistema no te deja hablar, Luis. Entonces, lo único que te pido es que me hagas ahí una pregunta y que ahora pasemos al debate de las preguntas, que las voy a responder todas. Salvo que me digáis que no escucháis, pero mi equipo me está diciendo que se escucha. O sea, que si se escucha, pues las dejamos las preguntas para el final. Lo que os decía, si os acordáis cuando hablábamos de los tipos de interés, del interés de mora con las ejecuciones hipotecarias, que había algunos jueces que las modulaban y que si les parecía mucho el 20 o el 25%, llegó esa sentencia al TJUE que nos lo dejaba todo clarísimo, que en el momento que considerabas que ese interés de demora era abusivo, tenías que dejar sin cobrar ese interés, porque de lo contrario al banco le iba a salir rentable colocar un interés abusivo, en tanto que, bueno, si no son 20 son 10, pero sigo cobrando. El efecto disuasorio tenía que ser dejar sin interés para que no lo volvieras a hacer. Tiene que ser un castigo que realmente impida que modifique la conducta del banco, sin ninguna duda. Bueno, pues en este sentido, yo sí que creo personalmente que el préstamo se debería dejar sin remunerar. Ahora, si lo queremos cambiar a Euribor, bueno,
es una opción, pero desde luego la última posible es IRPH entidades, porque es exactamente igual que cajas y bancos, por mucho que lo diga el TJUE. A mí me vais a permitir, pero creo que el TJUE ahí se lió bastante y yo entiendo que haya una nueva cuestión prejudicial, porque un IRPH entidades, por muy legal que sea, es que nadie está discutiendo, ojo, nadie está discutiendo que el IRPH cajas y bancos en su momento de comercialización fuera ilegal. Era perfectamente legal como lo es la cláusula suelo. Lo que pasa es que no se comercializó con transparencia, no se le explicó al consumidor realmente cuáles eran las consecuencias económicas de este índice. Y sobre todo, a mí me gusta nombrar aquí una frase que aprendí de José María Erauskin, que sabéis que es el abogado que pionero, junto con Maite Ortiz, de todo este tipo de demandas que empezaron hace ya unos cuantos años, cuando en Luxemburgo le dijo a los jueces, a los magistrados, le preguntaron, usted dice que no se le explicó debidamente el IRPH al cliente, ¿qué le tenía que haber dicho el banco o la caja para que el consumidor tuviese toda la información? Y la verdad es que Erauskin ahí lo resumió de una manera clara y contundente. El banco tenía que haber dicho que el todo siempre es más que la parte. Que el IRPH es la suma del Euribor, del diferencial, de las comisiones, de la TAE, y que por tanto el todo siempre iba a ser más que la parte. En una de las sentencias, la primera sentencia del Supremo que revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, que para mí era una sentencia contundente y que no tenía fisuras, una de las cosas que dicen los magistrados del Supremo es, entre otras, que no se pueden venir a quejar ahora los clientes porque la cosa haya ido mal, que una hipoteca tiene un periodo larguísimo de 20 o 30 años y que a lo mejor después les puede ir mejor. Pero es que hasta en eso los magistrados del Supremo, salvo Orduña y Javier, el otro Javier, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, luego me vendrá. Los dos Javier Orduña y el otro Javier, que hicieron ese voto particular, el resto de la sala no se ha enterado cómo funciona el IRPH, porque es imposible por su configuración que en algún momento el IRPH sea mejor que el Euribor. Es imposible, porque suma todo. Por tanto, esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y yo espero que los tribunales aquí reculan. Veis que solo hay un 13%, pero no son pocos los tribunales que están diciendo que hay que sustituir por IRPH entidades y para mí esto es realmente una aberración. Continuamos. Este mapa que hoy lo hemos actualizado, pero no me ha dado tiempo. Aquí debería haber ya 26, porque en Toledo nos ha llegado otra sentencia de audiencia provincial. Este mapa, desde Asufin, lo vamos a ir actualizando. Los abogados que nos estén oyendo, los propios afectados, si os llegan sentencias, no tenéis nada más que mandárnoslas a sentencias@asufin.com. Nosotros las iremos colgando para facilitar que todo el mundo sepa de alguna manera cómo va el partido. Y como veis, tenemos 26 ya a favor y 9 en contra. Es verdad que las que tenemos en contra no son cualquier cosa, ¿eh? A mí no me gusta engañar, no me gusta decir esto está todo ganado, no, esto es una lucha, señores, y nos va a costar mucho trabajo, pero lo importante es que tengamos la fuerza para seguir en ello. Tenemos la Audiencia Provincial de Cáceres, la de Sevilla, la de Barcelona, la de Alicante, Sevilla, Granada, Huelva y Madrid, ni más ni menos. Javier Arroyo era el segundo Javier Orduña y Javier Arroyo del Supremo. Como veis, tenemos aquí sentencias de audiencia provincial en contra. Esta es la verdad. Y luego tenemos muchas primeras instancias a favor, algunas audiencias provinciales, la de Málaga nos ha dado la razón, la 17 de Barcelona en una ejecución hipotecaria nos ha dado la razón, la 4 de Barcelona también en otra ejecución hipotecaria nos ha dado la razón a los consumidores, tenemos alguna más en Tarragona y alguna más en Toledo, pero incluso en Toledo las dos que tenemos son dos secciones distintas, una sustituye por Euribor y la otra sustituye por entidades, o sea que veis que los magistrados no lo tienen nada claro todavía. Seguimos.
con la cuestión prejudicial 2. Como sabéis, tenemos aquí la cuestión prejudicial que está en ciernes, que es la que se plantea desde el juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona. Les ha dado traslado a las partes, que son Bankia y el consumidor, para que presenten alegaciones y presumiblemente elevará cuestión prejudicial. Pero es que además en el Tribunal Supremo también se están moviendo las cosas. Sabíamos que antes del TJUE había prácticamente 180, 200 asuntos pendientes de admisión a trámite, estaban totalmente paralizados, no de una manera formal, pero de facto estaban paralizados, y después de la sentencia del 3 de marzo del TJUE han empezado a admitir a trámite. Según tenemos entendido, como dirían los periodistas, según nuestras fuentes, tenemos 8 o 9 admisiones a trámite y se ha vuelto a parar. ¿Por qué? Porque inauditamente el Supremo ha dado traslado a las partes, al banco y a los abogados del consumidor, para que, como veis aquí, se pronuncien y hagan alegaciones sobre la sentencia del TJUE. Esto es novedoso, hay mucha especulación al respecto. Si lo que está haciendo el Tribunal Supremo es un poco lo que hizo cuando la sentencia al vencimiento anticipado, recordaréis del TJUE también, que dio traslado a las partes para que hiciesen alegaciones a la luz de esta sentencia y ya está, es lo único que se les pide. O bien se especula sobre la posibilidad de que sea el propio Tribunal Supremo el que no dicte sentencia y el que también plantee una cuestión prejudicial que presumiblemente en ese caso se uniría a la cuestión prejudicial que se está planteando desde el juzgado de primera instancia 38, y desgraciadamente eso significaría por una parte que tal vez se arrojaría luz, pero por otra que los procesos se retendrían durante un tiempo. Y aquí os voy a lanzar la siguiente encuesta, que tiene que ver sobre la cuestión prejudicial, y como estamos hablando de especulaciones, os pido que me deis vuestra opinión. ¿Qué creéis que va a hacer el Tribunal Supremo? ¿Planteará una cuestión prejudicial? ¿Planteará la cuestión prejudicial y además paralizará todos los procedimientos en marcha? ¿Escuchará a las partes y dictará sentencia dando la razón a los consumidores? ¿Escuchará a las partes y dictará sentencia dando la razón a los bancos? Os lo lanzo para que vayáis contestando y mientras tanto me vais a dejar que voy a ir por un vaso de agua corriendo. Bueno, me dicen que me lo traen, tengo suerte. Mira, os dejo 30 segundillos más, a ver qué tal. $15 segundillos más. Venga, ya acababa de pasar el 80%. Venga, pues ya está. Vamos a finalizar la votación y os comparto resultados. Como veis, la mayoría de vosotros pensáis que el Supremo va a plantear cuestión prejudicial y va a paralizar todos los procedimientos, un 36%. Un 33% se muestra pesimista. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Y decís que va a escuchar a las partes y va a dictar sentencia dando de nuevo la razón a los bancos. Un 17% decís que va a plantear la cuestión prejudicial y que esto seguirá, nosotros seguiremos aquí con el mapa, porque el resto de instancias seguirán dictando sentencias. Y finalmente, un 14%, os veo pesimistas realmente, ¿eh? Un 14% consideráis que va a escuchar a las partes y va a dictar sentencia dando la razón a los consumidores. Bueno, pues todo esto puede pasar, sin ninguna duda, cualquiera de las soluciones pueden pasar.
y tendremos que esperar y seguir a ver qué pasa. Y aquí os voy a hablar rápidamente de las demandas colectivas de Asufin, porque sé que muchos tenéis interés en saber qué está sucediendo con estas demandas. En primer lugar, sí que me gustaría, mientras vais viendo allí los datos, deciros cómo planteamos las demandas colectivas desde Asufin, porque creo que es importante. Nosotros planteamos estas demandas colectivas en un momento muy temprano, 2016-2017, cuando los tribunales realmente estaban dictando sentencias a favor y en contra de una manera un poco sin unanimidad, ¿no? No estaba clara la jurisprudencia. Y pensamos que era una buena manera de aunar esfuerzos y presionar a los tribunales. Es verdad que han ido muy lentas, por un lado. Por el otro lado, no nos han dejado acumular a los afectados, con lo cual los afectados van a tener que ir de una manera individual. Esto es uno de los grandes problemas que tienen las demandas colectivas en nuestro país, que no permiten, nos ponen muchas dificultades para que se unan los afectados por un lado y por el otro lado además en muchos casos no permiten la acumulación de acciones, no permiten que se acumule la acción de cesación con la de restitución de cantidades. Por tanto, aunque se gane la sentencia, luego tendrán que ir de uno en uno a reclamar su dinero. Esto pasó, el caso más paradigmático de demandas colectivas de nuestro país en los últimos años ha sido la sentencia de mayo de 2013. Es una sentencia que inició una asociación de consumidores y usuarios, la lleva hasta el Supremo, era una acción de cesación pura y dura, sin afectados, y cuando por fin se declara la nulidad de la cláusula suelo del BBVA, de Abanca, de Cajamar, etcétera, lo que sucede es que a partir de ese momento todos los afectados que tuviesen una escritura del BBVA, de Cajamar y de Caixa Galicia, desde ese momento dejaron de tener suelo. Ese fue el efecto inmediato de esa acción colectiva. Pero si querían recuperar todo el dinero hacia atrás, tuvieron que iniciar demandas individuales. Al mismo tiempo, toda la gente que tuviese una cláusula suelo, pero no fuera de estas entidades, tuvo que iniciar también su procedimiento judicial para recuperar su dinero. No voy a entrar en todo lo que hubo con la retroactividad y todo lo demás, porque muchos de vosotros ya lo sabéis, pero sí que quería que vieseis que una acción colectiva bien llevada y que sea exitosa sí que puede impactar de lleno en el mercado y sí que puede conseguir que se expulsen cláusulas abusivas del mercado, aunque desgraciadamente el procedimiento luego lleve a cada afectado individual a tener que presentar su demanda individual. Que esto desde Europa, nosotros que llevamos ya varios años yendo mucho a Bruselas a intentar hacer lobby de primera mano para que cuando llegue aquí llegue un poco mejor, si se puede. Sabéis que ahora se están movilizando mucho las acciones colectivas, el famoso New Consumers Deal, en el que se va a permitir por fin que en una sola acción colectiva se pueda aunar la acción de cesación con la restitución de daños y perjuicios. El único problema es que esto es de este mandato y que nos faltarán 2 o 3 años para que eso se consiga, más luego la transposición en España. O sea que cuando esto llegue va a pasar mucho, pero eso no quita para que una asociación de consumidores como es la nuestra siga luchando, siga batallando porque las acciones colectivas retiren del mercado determinadas cláusulas abusivas, como es en este caso el IRPH. Y dicho lo anterior, os digo cómo está el patio para que lo sepáis, aunque si seguís en nuestra página web lo podréis recibir de primera mano. Siempre que queráis os podéis allí suscribir a la newsletter y de esa manera pues recibís todas las noticias. Asufin, frente al BBVA, estamos en el juzgado mercantil número 2 de Bilbao y tenemos pendiente un nuevo señalamiento de votación y fallo para que se dicte sentencia, porque se paró la votación y fallo casi in extremis para que se dictase la sentencia del TJUE. Así que estamos pendientes de que nos vuelvan a señalar la votación y fallo para dictar sentencia. Asufin, frente a CaixaBank, perdimos en primera instancia en el Mercantil 8 de Barcelona
Y ahora tenemos votación y fallo, recientemente nos lo han notificado el 2 de julio de 2020, que, como sabéis, nos toca la sección 15 de Barcelona. Y aquí no os voy a hacer encuesta porque no hay encuesta que hacer, es realmente difícil que nos den la razón tal y como está la sección 15 de Barcelona. Sinceramente, no tenemos muchas esperanzas en esta acción colectiva, aunque la ponente, que es una magistrada, ha fallado en muchas ocasiones a favor de los consumidores en otros asuntos, pero lo vemos realmente complicado. Asufin versus Bankia. Estamos en el Juzgado Mercantil 3 de Valencia. Nos suspendieron el juicio por la sentencia del TQE y ahora nos acaban de dar traslado para que hagamos alegaciones. Frente al Banco Sabadell y frente a UCI, como podéis ver ahí en el Mercantil 2 de Alicante y en el Mercantil 7 de Madrid, tenemos suspendido el procedimiento por la cuestión prejudicial. Entendemos que en los próximos días lo levantarán y tendremos que presentar alegaciones. Esta es la situación con las demandas colectivas que, como os digo, en primer lugar no afectan a los procedimientos judiciales individuales. Esto es importantísimo porque para nosotros es muy, muy relevante que los consumidores tengan su defensa individual asegurada, pero sí que consideramos que si consiguiéramos ganar alguna de estas demandas colectivas, el impacto sería importante y de alguna manera movilizaríamos la jurisprudencia como se hizo con la cláusula suelo, que es en última instancia lo que nos gustaría conseguir. Y ahora, por último, vamos a tratar en el caso de tengo IRPH, ¿qué puedo hacer? Aquí también os voy a dar paso al debate, a las preguntas que ya me estáis haciendo, que me consta que tengo ahí 18 o 20 preguntas pendientes de contestar. La pregunta es para los afectados, pero también es para los abogados, porque muchos de vosotros diréis, ¿qué hago ahora? ¿Realmente debería aconsejar a mi cliente demandar o debería esperar a ver qué pasa a que se tranquilice la cuestión prejudicial, la jurisprudencia en todo el territorio nacional? Bueno, pues vamos allá. Nosotros sí que pensamos que hay que seguir reclamando. En primer lugar, pensamos que si no has reclamado nada, debes recuperar tu documentación. En su caso, traerla a la asociación para que te ayudemos y te ayudemos a preparar una reclamación extrajudicial. Al tiempo que, si lo deseas, prepararíamos también la demanda para presentarla lo antes posible. Si has reclamado extrajudicialmente, igualmente podríamos recopilar tu documentación y preparar la demanda. Y si has reclamado judicialmente, ya ahí hay que esperar a la jurisprudencia, hay que esperar al devenir de los tribunales, ahí no hay ya nada que decir, ya has presentado la demanda y habrá que ver qué sucede con esa segunda cuestión prejudicial. Desde la asociación sí que consideramos que hay que seguir reclamando, hay que seguir haciendo presión en los tribunales. Aquí nosotros llevamos casi 11 años en julio que vamos a hacer reclamando desde el principio, primero con las preferentes y los bonos de Lehman, de Lansbansky, los swaps, luego vinieron los suelos, las preferentes, las hipotecas multidivisa. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, no siempre se ganó al principio, todo lo contrario. La multidivisa, por ejemplo, fue durísimo en los inicios, se perdieron. Al final, cuestión prejudicial arriba, sentencias por otro lado, hemos conseguido unificar una doctrina que, salvo algunos tribunales como la sección 15 de Barcelona y algunos más que nos obligan a ir a Supremo, se ganan en más del 90% de los casos y las familias pueden tener una hipoteca libre de cláusulas abusivas. Nosotros sí que creemos que hay que seguir reclamando, pero también es verdad que cada uno tiene que tomar sus tiempos y ver su situación antes de tomar esa decisión. Pero nosotros sí que estamos reclamando a pesar de todo. Y ahora, con vuestro permiso, os voy a quitar os voy a dejar de compartir porque yo creo que ya era la última, efectivamente, ya era la última. Y a ver, que me vea yo, que no os estoy viendo, aquí, que tengo que pasar ahora a vuestras preguntas. Veo como 50 en el chat, pero el chat me imagino que estáis hablando entre todos vosotros. Me voy a ir al orden de las preguntas. Bueno, aquí estaba si se oye o no se oye, esto ya está respondido.
respondido. Por Cádiz, estupendamente. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Maricruz Agudo desde Madrid también nos dice que escucha perfectamente. Vale, un espectador anónimo. Buenas tardes. Si se sustituye por Euribor más diferencial, ¿qué diferencial se aplica? ¿El mismo que tenía con IRPH? Bueno, entendemos que sí, que la mayoría de las veces se sustituye por el diferencial que tenías en escritura y muchos IRPHs, algunos están al 0% de diferencial, algunos deberían, según las recomendaciones del Banco de España, como bien sabéis, haber tenido un diferencial negativo para que realmente estuviera esa hipoteca en mercado, y luego los hay del 0,25, del 0,50, en principio tiene que ser con el mismo diferencial que se pone en la escritura. Isabel Ponce me dice, buenas tardes, compré en 2006 y conseguí vender y liquidar la hipoteca en junio de 2018. Con las fechas puede haber problemas para recuperar lo que corresponda si la sentencia es válida, claro. Bueno, efectivamente, Isabel, hay plazos de prescripción, de caducidad. Han pasado 2 años, todavía estás en plazo para reclamar, pero no lo dejes pasar mucho porque dependiendo de si estás en Cataluña o si estás en el resto del territorio nacional, hay distintos plazos y no lo debes dejar pasar. Sí se puede reclamar una vez que una vez que la hipoteca está cancelada, pero hay plazos y ahora mismo tú estarías en plazo, pero te recomiendo que no lo dejes todavía pasar. Un espectador anónimo me dice, CaixaBank hipoteca abierta, sí, la hipoteca abierta, IRPH, constituida en el 2000 para financiación, no para compra, sobre un piso en propiedad, alquilado a tercero como vivienda habitual, convertida en tipo fijo al desaparecer el de cajas. ¿Puede reclamarse judicialmente? Bueno, entiendo que sí. Lo que pasa es que te van a alegar que no es tu vivienda habitual, pero la cuestión aquí es demostrar si eres o no eres consumidor. Si no eres consumidor, la normativa que se te aplica es otra, pero ya hay sentencias de cláusula suelo y de hipoteca multidivisa que anulan estas hipotecas contratadas por un no consumidor. Lo que pasa es que la defensa jurídica que te tiene que hacer el abogado es distinta, pero si eres consumidor, la defensa es la misma con independencia de que no haya sido para vivienda habitual. Pero la defensa jurídica tiene que ser, aquí tiene el abogado que hilar más fino, pero sí, se puede hacer y tenemos sentencias favorables, ya no te digo de IRPH, pero sí de suelo, de hipoteca multidivisa, de situaciones parecidas. Gloria Bretones me dice, a mediados del mes pasado me encontré un ingreso en mi cuenta corriente bajo el concepto de compensación error el préstamo. Resulta que ahora se han dado cuenta de que se habían equivocado y en vez de ponerme un tipo fijo cuando se dejó de publicar el IRPH cajas, que es lo que tenía hasta ahora, me tenían que aplicar el IRPH entidades. ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Casual? ¿Se están riendo de nosotros? Bueno, esto nos ha llegado en muchísimos casos. Gente que efectivamente les han quitado el tipo fijo y se lo están cambiando a IRPH entidades. En algunos casos sí que corresponde a un error de la escritura. En otros nos tememos que pueda ser una decisión unilateral del banco para evitar el castigo judicial, porque las hipotecas que están a tipo fijo son las que los jueces están viendo con mayor claridad, que si tú habías contratado una hipoteca a tipo variable, la conversión unilateral a tipo fijo era algo que no podía hacer el banco. Pero no se están riendo de ti, te han devuelto dinero y lo que tenemos que hacer ahora es luchar para que te lo devuelvan todo y no solamente una parte, amiga. María Placo Mellas me dice, gracias por el webinar, no, gracias a vosotros que estáis ahí y por toda la información que estáis facilitando. Mi consulta es la siguiente. Tengo un crédito abierto hipotecario con IRPH CaixaBank desde 2006 y me estoy planteando cambiarla de entidad. Bueno, no nos haces la pregunta, pero me imagino que la pregunta viene a ser si puedes o no puedes hacerlo. Puedes hacerlo, igual que puedes vender la casa y cancelar la hipoteca y luego reclamar, pero tienes que estar atenta a los plazos. Esto es lo importante, que estés atenta a los plazos, que guardes toda tu documentación, la hipoteca, los recibos, que aproveches ahora que tienes acceso a tu área de cliente para descargarte todos los recibos con todo lo que has pagado. Si no, lo tendría que hacer un perito
financiero, pero si tú lo tienes, mejor todavía, y de esa manera va a ser más fácil la reclamación. Diomedes Albornoz Loge, 2 preguntas. 1, ¿Bankia puede iniciar ejecución hipotecaria ahora en julio o tiene que esperar 6 meses por el estado de alarma? Bueno, ahora mismo las ejecuciones están paralizadas, es verdad. Los lanzamientos de los alquileres están paralizados y se prorrogan 6 meses, y las ejecuciones hipotecarias me lo tengo que ver porque sí que se hablaba de 6 meses, pero ahora no estoy segura si eran solo el alquiler o era en la hipoteca también. Lo que es cierto es que los tribunales han estado paralizados y los plazos han estado paralizados, pero yo creo que se han reanudado. Déjamelo consulto y como tendremos tu email, te escribiremos un email, me lo apunto. Diomedes Albornoz, sobre las ejecuciones hipotecarias. Y luego, en caso de que Bankia iniciara tal ejecución hipotecaria y mi demanda individual aún no se haya admitido a trámite, ¿qué podría pasar? Bueno, podría pasar que tienes que oponerte a esa ejecución. Como es lógico, si tienes puesta la demanda individual y está admitida a trámite, se puede pedir la suspensión, la paralización de ese procedimiento de ejecución hasta que se dilucide en el declarativo todo el procedimiento. Pero si no da tiempo, la ejecución hipotecaria puede seguir adelante. ¿Qué pasa? Que de esa ejecución hipotecaria hay que esgrimir, hay que defenderse, hay que oponerse, que no me salía la palabra, diciendo, entre otras cosas, que no será la única, que tienes cláusulas abusivas como el IRPH, como el vencimiento anticipado, el interés de mora, el descubierto, todas las cláusulas posibles, y estamos viendo cómo hay tribunales, tanto de primera instancia como de audiencia provincial, que dan la razón al consumidor y obligan al banco a iniciar de nuevo la ejecución, pero recalculando ya sin IRPH. Y ahí ya pues tendrías un ahorro importante. La ejecución hipotecaria yo os diría que es la última salida, o sea, si no tenéis más posibilidad de seguir pagando, aunque ahora con el COVID sabéis que también están las moratorias hipotecarias y las moratorias sectoriales, que no son una mala solución. Para mí siguen siendo mejor solución que una ejecución, porque una ejecución, aparte de si la ganas o la pierdes, genera muchísima angustia a las familias, y no se lo deseo a nadie. Es una situación complicada que aunque pasen años, aunque pasen 1, 2, 3 años hasta que todo se arregle, si no se arregla siempre vas a tener la espada de Damocles de pensar que en cualquier momento te pueden echar de tu casa, y eso es un sufrimiento adicional que hay que tenerlo también en cuenta. Un espectador anónimo me dice, esperamos a saber qué pasa al final, pero si dan la razón a los bancos, ¿se podría mirar a hacer cesión de hipoteca a otro banco o estamos en las mismas hablando del porcentaje para que pague la hipoteca? Bueno, en realidad, cancelar la hipoteca y abrir otra o subrogarte a otra es algo que podéis hacer ya, eso no lo impide nadie. La cuestión es que, claro, ahora mismo los bancos están dando Euribor +1, los tipos fijos están al 1 y pico o al 2, con lo cual la situación ahora no es la que había cuando en el 2007-2008 que teníamos Euribor +0,5, Euribor +0,20, incluso se llegó a ver 0,40. No es la misma situación, pero si tienes una oferta con un Euribor más 0,50 o con tipos fijos que los hemos visto al 1,5 o al 2, pues puede ser una solución que te venga bien, sobre todo si tienes un tipo fijo del 3,95. Pero claro, esto es una decisión que la tienes que tomar de manera pausada, asesorada, y que no es... o sea, te estoy respondiendo un poco para que te hagas una idea, pero es una decisión que tienes que ver primero qué otras ofertas te dan otras entidades y si te compensa realmente económicamente hacer ese cambio y los gastos que conlleva un cambio de hipoteca. María Pla, disculpad que se me ha enviado antes de enviar. Mi pregunta es si cambia. Es que esta ya la habíamos contestado. Si puede afectar a la demanda que presentaré contra CaixaBank. No, esto ya te lo habíamos dicho, María. Puedes cancelar o puedes cambiar de hipoteca. No afecta. Lo único que ya sabemos
ya la has cerrado, ya te podemos calcular exactamente el perjuicio y ya podemos ir a tribunales no diciendo me deben tanto más lo que se acumule, sino me debe exactamente tanto, porque tanto he pagado de más. Correcto. ¿Qué plantea la nueva cuestión prejudicial? No lo sabemos. Todavía no lo sabemos. El juez Audicana ha dado traslado a las partes. Ahora estamos en una situación en la que las partes han presentado alegaciones. Como sabéis, Bankia ha pedido que se recuse a este juez, que se le aparte del caso. Yo entiendo que no va a prosperar, pero esto es lo que ha pedido. Y las preguntas, es verdad que los abogados, el otro día tuve la oportunidad de hablar rápidamente con Erauskin y me anticipó que él había intentado plantear preguntas muy sencillas, preguntas de respuesta sí, no, para que ni el Supremo ni ningún otro tribunal se liase y para ver si de una vez por todas se podía zanjar el asunto. Esperemos que sea así, pero hasta que no tengamos el auto en el que se dicte que realmente se va a presentar esa cuestión prejudicial y se eleve a Europa, no sabemos qué preguntas se van a hacer. Os informaremos desde su fin, eso sí, tenedlo claro. José Antonio Romero, buenas tardes. A los que nos vendieron, aparte del IRPH, una carencia obligatoria del pago de intereses y se nos acumularon al capital inicial, creo que esto se llama natocismo, ¿tenemos opción de demandar esto? Pues sí. Sí, esto ha pasado también en muchos, sobre todo en las hipotecas de UCI, que efectivamente se recapitalizan los intereses y son hipotecas además muy complejas. Sí, aparte del IRPH se puede reclamar devolución de los importes pagados de más y los intereses por este tipo de cláusulas abusivas. Buenas tardes. Nosotros no llevamos un año sin hacer frente al pago, ya que no hemos podido. Y nos dice qué ocurre o qué nos va a ocurrir. Bueno, amigo mío o amiga, porque eres anónimo, no lo sé, amigo, a familia, que seguro que sois una familia. Con la nueva ley de crédito inmobiliario, una vez que se dejan de pagar 12 meses, la entidad puede iniciar la ejecución hipotecaria. Yo lo que te diría es que te vayas ya buscando un abogado, porque ejecución vas a tener. Y un buen abogado que te defienda y se oponga a esa ejecución hipotecaria alegando todo lo que hemos hablado antes del IRPH y todo aquello que pueda considerarse abusivo en tu caso. En Asufin, esto también lo tengo que decir, es una decisión que tomó la Junta Directiva hace ya varios años. Todas las personas que estén en una situación de vulnerabilidad y que no puedan asumir los costes de un procedimiento judicial, nosotros los asumimos, los asume la asociación. Esto además está avalado por las asambleas, como asociación va en el propio espíritu, las asumimos nosotros y no dejamos que nadie se quede sin justicia. Y nos vamos a oponer a esa ejecución hipotecaria con uñas y dientes y vamos a intentar ayudarte sin ningún coste para ti, porque entendemos que una persona que está en ejecución hipotecaria pues ya tiene una situación complicada y que no sea la falta de dinero una excusa para no tener abogado. En nuestro caso estaremos aquí para apoyarte si hace falta. Así que quede dicho. Ana Martínez, las VPO estamos en el limbo, no tenemos opción de demandar a las entidades bancarias. Efectivamente, Ana, lo he dicho antes, vuestra situación es todavía más compleja, no podéis demandar a la entidad, tenéis que hacer todo el lobby que podáis, que nosotros, como os digo, os apoyamos plenamente para que un Consejo de Ministros decida eliminar el IRPH de las VPO y que desgraciadamente en estos días últimos tuvimos esa noticia en la que el gobierno decía que no la iba a eliminar, desoyendo el consejo del defensor del pueblo. Así que mucho ánimo y mucha fuerza, no queda otro remedio. Espectador anónimo, según tu ponencia, creo entender que antes de la sentencia del TJUE se ganaban la mayoría de las demandas por IRPH y a partir del 3 son menos favorables a los consumidores. ¿Ha sido peor esperar, según tu criterio?
No, porque no ha sido peor esperar porque nunca se sabe lo que va a pasar y porque muchas sentencias no son firmes realmente. De hecho, para que os hagáis una idea, en Asofin tenemos ganadas sentencias en primera y en segunda instancia y el banco las ha llevado al Supremo porque no se conforma con ese resultado. Por tanto, no es necesariamente peor haber esperado. Realmente la decisión de demandar o no, cada uno tiene su umbral de tolerancia y es lo que te pida el cuerpo. A mí el cuerpo me pidió desde el minuto número 1, sabéis que yo soy afectada también por un producto bancario, me pidió desde el minuto número 1 demandar, pero no todos somos iguales. Hay personas que prefieren esperar, otras que prefieren sentirse más seguras. Bueno, cada uno tiene su momento para demandar. Pero pocas sentencias hay firmes de IRPH porque, como os digo, aún ganadas, el banco ha recurrido al Supremo. Bueno, una socia nuestra, Marta Cano, 4.211, tengo una hipoteca del 2002 con 2 préstamos, ambos afectados por IRPH, una de ellas subvencionada por la Comunidad de Madrid, ahora con un único año 2005. A ver, que voy a buscar la continuación de tu pregunta, Marta. ¿Qué hago? Voy al banco a solicitar el cambio y que lo registren y os lo hago llegar, igual que hice con lo de los gastos. No entiendo muy bien qué es lo que quieres registrar con el banco. Te diría, Marta, que nos llames y que nos cuentes bien tu caso y te lo respondemos personalmente, porque no entiendo muy bien qué es lo que le quieres hacer llegar al banco. Así que llámanos, que estamos ya, bueno, hemos estado operativos todo el COVID, pero ahora por teléfono también, y José Luis atenderá tu llamada y te responderá a todas tus dudas. Siguiente, a ver, Maricruz Agudo. En nuestro caso ya hemos cancelado la hipoteca en febrero de 2020. Sé que estamos en flecha para reclamar. ¿Asofin conoce algún recurso de este tipo? Sí, claro que sí. Hemos reclamado ya muchas hipotecas canceladas por IRPHs, por suelos, por hipotecas multidivisas. No hay el haber vendido la casa o haber cancelado la hipoteca porque te sacaste la lotería, ojalá, imagínate, no tiene ningún problema para reclamar. O sea, que eso es algo que estamos muy acostumbrados a hacer. Bujaldon. ¿Quién será Bujaldon? Contesto, ¿es factible sentencia de anulación de cláusula y recuperar todos los intereses? Mi hipoteca ya está muy amortizada, quedando poco capital a devolver. Hombre, claro, cuando nosotros pedimos la nulidad de una cláusula, da igual que sea un suelo, un IRPH, una hipoteca multidivisa, da igual. Lo que pedimos es que se recalcule la hipoteca desde el momento de firma como si hubiese estado sin esa cláusula. Por tanto, todo el dinero que se ha pagado de más, todo ese dinero va directamente a amortizar capital e intereses con un cuadro de amortización sin cláusula abusiva. Por tanto, si tú has pagado de más, probablemente te tocaría, como nos ha pasado en muchos casos de hipoteca multidivisa, que te devolviesen capital y el interés legal, que, ojo, el interés legal no es poca cosa. Ha habido años que ha estado en 4,5, en 4, ahora está el 3. O sea, que el interés legal es importante. Y esto también me trae a colación que os diga que hay despachos de abogados que te dicen que es gratis, pero miradlo bien, porque luego os dirán que es legítimo todo esto, pero que hay que mirarlo. Que de lo que recuperes un porcentaje, que las costas también se las quedan y sobre todo, y aquí es donde viene lo que en mi opinión es una trampa, que se quedan con los intereses legales. Y los intereses legales, imaginaos, de 10, 20.000 euros desde el 2000, 2004, 2008 que se ha contratado la hipoteca, pueden ser tranquilamente 5, 8 o 10.000 euros. Ojito con firmar hojas de encargo en la que estemos renunciando a nuestros intereses. Se ha parado mi imagen. Ahora he vuelto. Bueno, he parado. Os decía, ojito con firmar hojas de encargo en las que renunciamos a los intereses legales, porque los intereses del dinero que recuperamos son importantes. Vamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes, Inmaculada. Yo estoy dentro del grupo que ha presentado la colectiva que tiene la votación el 2 de julio de 2020. Mi pregunta es si decido continuar de forma individual, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a enviar documentación? ¿Qué coste tiene de más?
¿sería recomendable iniciar la demanda individual o es mejor esperar a que resuelva el Supremo? Bueno, Inmaculada, nosotros estamos ya presentando demandas individuales, hemos tenido reuniones presenciales y también virtuales en el COVID para todos los afectados por que estuvieran en estas demandas colectivas y hemos presentado ya más de 300 demandas individuales. La documentación se revisa, si hace falta te pedimos algo más, pero sobre todo lo que necesitamos es tu autorización para presentar la demanda individual. Si nos dices qué número de socio tienes, o bueno, te buscaremos y te llamaremos para informarte personalmente de la situación. Pablo Taboada, Banda, ¿la reclamación extrajudicial interrumpe la prescripción de la acción de nulidad? Sí, la respuesta es sí. Lo que pasa es que aquí los abogados ya sabéis que una cosa es la prescripción, otra cosa es la caducidad, es decir, que hay cosas que se interrumpen, hay cosas que no, esto hay que verlo con calma. Y de la petición de cantidades, sí, se pueden poner varias reclamaciones extrajudiciales para alargar el plazo. Sí, sí, espero no equivocarme, que sé que hay abogados del otro lado. Si me equivoco, pido disculpas. La prescripción se puede, pero la caducidad no se puede interrumpir, con lo cual hay que tener cuidado porque llega un momento que no vas a tener posibilidad, no puedes estar todos los años alargando el plazo. Llega un momento que no se puede. Entonces, ojito con esto. Ariadna Miguel, de todas las sentencias post-TJUES que han anulado el IRPH y lo sustituyen por Euribor, ¿en algún caso se habría podido anular el contrato? Bueno, es que aquí hay un problema y es que, claro, en general todas las acciones judiciales han partido de la idea de que el prestatario mantuviese la hipoteca. Entonces no se estaba pidiendo la nulidad total de la hipoteca porque esto le perjudicaba al consumidor. Entonces pedíamos la nulidad parcial. Es verdad que pasados los años hay gente, como el amigo que nos preguntaba antes, que decía que prácticamente lo había amortizado, que le va a venir mejor a ver la nulidad total y que le devuelvan el dinero que ha pagado de más, que le dejen viva la hipoteca, realmente. Esto hay gente que sí que le pueda estar viniendo mejor así. ¿Qué pasa? Que estas demandas ya estaban puestas no ahora, sino a lo mejor hace 2 o 3 años o hace un año. Entonces, el planteamiento era de nulidad parcial y el juez lo que ha dado es la nulidad parcial, no ha dado la nulidad total. Si hubiese ido a una nulidad total, pues probablemente se la hubiesen dado sin más, porque si es lo que el cliente, si es lo que el consumidor pide, el juez no puede dar otra cosa. Seguimos, nos quedan unas pocas más. Gloria, gracias Patricia, un webinar muy interesante. Genial que deis la opción de hacer preguntas y compartirlas. Muchísimas gracias a ti, Gloria. Todo lo contrario. Pablo, ¿hay posibilidad de recusar a un juez en la Audiencia Provincial de Barcelona que te haya sido asignado si tienes pruebas de que tiene relación de amistad con un despacho de abogados que defiende la banca? Me vais a dejar que tome agua para contestar esta pregunta. A ver, amigos, por poder todo se puede. Sabéis que hay un despacho de abogados que está presentando querellas no solamente contra la Audiencia Provincial de Barcelona, sino contra todas las audiencias provinciales que han dictado contra los consumidores por considerar que están prevaricando al no aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por poder se puede hacer. De la misma manera que Bankia ha pedido la recusación del juez Audicana. En el caso, estamos hablando, todo el mundo lo sabe, así que no tengo por qué ocultarlo, se está hablando de esta conferencia que dio el magistrado Fernández Seijo en un despacho de abogados en Rocañuñent, y se ha grabado y se está utilizando como prueba, pero también os digo honestamente que a Audicana se le está echando en cara que ha dado conferencias en el Colegio de Abogados de Barcelona o en congresos de ASUFIN, de nuestra asociación. Honestamente no creo que sea un problema que un magistrado vaya a un congreso y comparta su interpretación jurídica de ningún tema, sea invitado o no sea invitado según por quién. Sinceramente, no creo que sea un problema. Yo lo que creo que es un problema distinto es
de otro tipo, pero compartir tu opinión. Los jueces no pueden hablar sobre casos específicos que estén entre sus manos, pero sí que pueden dar su opinión jurídica y es más, es importante que den su opinión jurídica y que la compartan con otros abogados, a ser posible con un público amplio. Nosotros desde Asufin sí que tengo que decir que somos absolutamente transparentes, que nuestras conferencias normalmente son en streaming y se quedan colgadas en YouTube, porque no tenemos nada que ocultar. De la misma manera que os digo que nunca los magistrados, sobre todo, cobran por sus ponencias, no lo hacen. No quieren, o sea, tampoco nosotros ofrecemos casi nunca dinero, salvo en contadas ocasiones, por unas ponencias, pero es que no cobran. Por tanto, a mí me parece que si es con transparencia no le veo el mayor problema. Otra cosa es que, bueno, que nos chirríe, pero tanto una cosa como la otra veremos qué dicen los tribunales, veremos qué dicen los jueces a todo esto. Carolina Medina. Patricia, ¿sería mejor esperar una nueva respuesta del TJUE para interponer las individuales? ¿Cuánto tiempo puede tardar en contestar la Unión Europea de nuevo? Y gracias. Bueno, es una opción esperar al TJUE. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos es que si se paralizan los procedimientos, al final tenemos que se alargan también y que de alguna manera, si tú tienes tu demanda presentada, admitida a trámite y luego se te paraliza, pues ya estás ahí, ya estás en la cola, mientras que si te esperas a la sentencia del TJUE tienes que volver a ponerte a la cola. Y al fin y al cabo, con sentencia del TJUE siempre se da traslado a las partes para que aleguen. Por lo cual, nosotros somos de la opinión de ir avanzando ya el camino, pero entendemos también que haya quien piense que sea mejor esperar a que las cosas se aclaren, si es que se aclaran algún día. A ver. Espectador anónimo, muchas gracias, excelente ponencia, muchísimas gracias, espectador anónimo. José María Mezcua, hola Patricia, estoy empezando mi reclamación con vosotros, tengo además crédito hipotecario personal con IRPH que me dieron, obligaron en UCI para la adquisición de la vivienda a un interés mayor que el hipotecario, cierto, esto ha pasado. La pregunta es si la reclamación las podemos reclamar los intereses del personal además del hipotecario y también me gustaría saber más o menos qué se puede tardar en Madrid desde que se comienza un proceso de demanda hasta que pueda llegar a su resolución. Bueno, poder sí, vamos contra la misma entidad y se puede reclamar perfectamente tanto el hipotecario como el que no es, siempre con fundamentos jurídicos distintos, similares pero distintos, porque son situaciones distintas pero se pueden acumular en la misma demanda. En cuanto a cuánto puede tardar, bueno, no sabéis cómo están los especializados, están realmente colapsados. Estamos ahora mismo se están admitiendo a trámites demandas presentadas de hace un año, Rosana, de finales del 2018 se están admitiendo ahora a trámite, o sea que vamos realmente con un atraso de año y medio, con lo cual por eso también decimos cuanto antes empecéis vuestra reclamación mejor. Marcos Paniagua. Para endulzar la espera de una sentencia, los que estamos en el proceso judicial ya podemos calcular de alguna forma cuánto dinero hemos pagado de más y qué podríamos recuperar en el mejor de los casos. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros, de hecho, se intenta hacer y si no, se pide a un perito que nos lo calcule y por lo menos te puedes hacer una idea. ¿Me vais a esperar un segundo? No sé qué hora es, sé que... porque es 5:30, vale. Voy a contestar porque todavía hay muchas... unos 10 minutos más, porque luego tengo que entrar a una conexión con la tele. Los que estéis en las Islas Baleares, pues y sintonizáis el 5 días y ahí me vais a ver hablando del dinero en efectivo, la desaparición, el COVID y todo esto. Pero entonces 10 minutos más, que veo que estáis aquí con bastantes respuestas y luego cortaré y eso sí, siempre podréis escribirnos a irph@asufin.com o llamarnos por teléfono y nosotros os daremos respuestas sin ninguna duda. A ver. Ah, sí. Esto ahora lo anuncio. Es que me están pasando la chuleta, ¿eh? Voy a seguir resolviendo dudas y seguimos.
Somos la familia Recio García, somos los que estamos un año sin poder hacer frente al pago y dicen que pueden ejecutar, pero UCI nos llama indicando que vamos a hacer algo con respecto al pago. Bueno, pues amiga, familia, poneros en contacto con nosotros para que intentemos también mediar con UCI para ver si se puede llegar a un acuerdo entre las partes y sobre todo para poder defenderos bien, porque si negociáis vosotros solos frente al banco, pensad que también estáis ahí en desventaja, que sigue habiendo un desequilibrio entre las partes y que es mejor que tengáis un asesoramiento y desde la asociación os lo podemos brindar sin ningún problema. Ana Martínez, muchas gracias. Pertenezco a la coordinadora. Enhorabuena, Ana. Estáis haciendo un trabajo increíble y sabéis que tenéis nuestro apoyo. Dicen que están muy dóciles, no les vemos con ganas de ejecutar. Bueno, es que los bancos ya no quieren pisos, amigos. Estamos en vuestras manos, muchísimas gracias, gracias a vosotros. Somos de Barcelona, siendo que la audiencia tiene este criterio, ¿qué nos recomendáis? Bueno, pues esto, si queréis, llamadnos, escribidnos y vemos las posibilidades que podéis tener, porque posibilidades hay. Entonces, llamadnos, escribidnos y os ayudamos. Se pueden reclamar otras cláusulas abusivas, vencimiento anticipado, comisión de apertura, gastos de hipoteca, junto con la reclamación del IRPH, sí, nosotros lo hacemos todo junto porque sí, es más razonable, aunque ha habido casos en el que hemos separado el IRPH de los gastos de la hipoteca, pero en principio se puede hacer todo junto. Espectador anónimo, el juez debe solicitar al demandante la opción de elegir si acepta la sustitución por Euribor o la cancelación de la hipoteca. Toda la razón, espectador. De hecho, esto es lo que dice la sentencia del TJUE, ni más ni menos, que se le debe dar opción al consumidor para elegir qué prefiere, si la nulidad total o una sustitución. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente, además, no lo están haciendo los tribunales. Totalmente de acuerdo con el comentario de este espectador. Carlas Canals, si empezamos la demanda conjunta y ahora hemos pasado a individual, ¿cómo sabemos que todo va adelante en cada caso? Bueno, pues Carlas, nos apuntamos tu nombre y te lo decimos de inmediato. O sea, en principio nosotros nos hemos reunido con muchos de vosotros, os hemos pedido que nos deis la autorización. Si nos has dado la autorización es que estamos en marcha y una vez que está presentada la demanda sabéis que en Asufin nos damos usuario y contraseña para que tengáis acceso a vuestro expediente y podáis ver cómo va el procedimiento. Eso sí, no os pongáis nerviosos porque una vez que se presenta la demanda hasta que se admite a trámite pueden pasar meses, pero la información sin ninguna duda os la vamos a dar. Pablo Taboada, gracias Patricia, eres muy agradable y un subidón de verte, hombre, y un subidón que me digáis estas cosas, porque os voy a decir una cosa, a mí me gusta más cuando nos vemos las caras y estamos todos juntos en un aforo, pero esto de hablarle al ordenador no me gusta tanto, pero bueno, si me hacéis preguntas, pues ya me doy cuenta que no estoy sola, o sea que fenomenal. Estuve en un seminario de IRPH con un juez del Supremo que era tremendamente negativo, pero creo que cuantos más reclamemos, más fácil es lograr algo, un avalazo. Sin ninguna duda, Pablo, sin ninguna duda. Los jueces del Supremo están todavía en el pacta sunt servanda, en la fuerza de los contratos, esto los abogados que nos estén oyendo saben a qué me refiero, y nosotros estamos más por la normativa sectorial, los derechos de los consumidores, que obviamente han superado un poquito el pacta sunt servanda en estos años, parece que no se han dado cuenta todavía. En fin, oye, estoy viendo ya el fin de las preguntas, es que me estáis haciendo trabajar. Espectador anónimo. Ya he presentado una demanda con Maite, con José María y Maite en Ibiza. ¿Sabes cómo están los juzgados por este territorio? Bueno, mejor que en Madrid seguro, mejor que en Barcelona también. Las Islas Baleares van más rapidito, así que esperemos que tengas mucha suerte y además la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca es muy favorable a los consumidores, así que estás en grandes manos, en las manos de Erauskin y de Maite y encima en Ibiza. ¿Qué quieres que te diga? Estás mejor que nadie, estás como Dios, amigo. Que cuando te quiten el IRPH ya, a vivir. María del Carmen Domínguez, buenas tardes, me ha encantado tu ponencia, muchas gracias, gracias a vosotros, de verdad. Nuestra hipoteca también está afectada por IRPH, así que nos pondremos en contacto para saber qué documentación necesitáis. Muchísimas gracias, María Carmen, aquí estaremos para atenderte todo el equipo para darte solución. María Carmen Domínguez, muchísimas gracias.
Y Pera, oye, se ha cortado y no se entiende nada. Bueno, esto fue hace un rato, espero porque llevo hablando un buen ratito, así que espero que no haya problema. Una pregunta más. ¿Estamos protegidos de las condenas en costas a través de la demanda individual presentada por Asufin? Sí. La respuesta es sí, de la misma manera que una asociación de consumidores tiene la posibilidad, el privilegio, sin ninguna duda, de presentar una demanda colectiva, también tenemos el beneficio de la justicia gratuita. Llevamos ya más de 5 años presentando demandas individuales y colectivas a su fin en defensa de sus asociados y efectivamente no hay riesgo de costas. Esto lo tenéis que tener muy claro y por eso además tenemos la tranquilidad de poderos decir que deberíais ir iniciando la reclamación. Antes de terminar, veo que todavía hay 76 personas siguiéndonos. Sois unos campeones, que lleváis aquí ya un buen rato. Os voy a enseñar varias cosas. Os voy a enseñar, que me imagino que muchos lo sabréis, pero si no, yo os lo cuento. En la web de Asufin tenéis dos cosas que os pueden interesar a los afectados por IRPH. En primer lugar, aquí lo veis, reclama IRPH. Aquí tenéis la ficha de IRPH en la que os vamos actualizando las novedades que pueda haber, os contamos el perjuicio económico que podéis tener, el IRPH en tribunales, las colectivas, todo lo vamos poniendo aquí, los estudios que vamos haciendo. Toda la información que necesitáis la vamos poniendo aquí y también noticias que os puedan interesar. Además tenéis, la mayoría de vosotros ya estáis aquí apuntado a la plataforma de IRPH, pero si conocéis gente que se quiera apuntar, pues aquí simplemente se apuntan rápidamente y recibiréis de inmediato cualquier noticia que haya de IRPH. También tenemos las sentencias. Dentro de las sentencias, aquí vamos publicando nuestro listado de sentencias que, como veis, ponemos si son a favor, si son en contra, están en orden de fecha, ¿no? Veis que estas son de 2013, las últimas son las más recientes que nos van llegando, las tenéis aquí, y aquí esto lo vamos actualizando todos los días. Tenemos también el Facebook, a ver, que no estoy segura que lo podáis ver, aquí os lo voy a compartir por otro lado. Aquí está. Tenéis el grupo de Facebook Reclama IRPH. A ver. Aquí estamos. Reclama IRPH, que podéis uniros a este grupito y aquí podéis hacer vuestras preguntas. Aquí veis, os vamos colgando el mapa actualizado para que vosotros podáis tener todos los datos, toda la información, o sea que tenéis canales de todo tipo para estar conectados con nosotros. Y también tenéis, os voy a compartir también el Telegram. Para aquellos que tengáis Telegram, que se ha puesto más de moda en estas semanas, también tenéis el canal de Asufin, en el que vamos colgando todos los días información que puede ser útil para vosotros, las demandas, las sentencias, el mapa, todo os lo vamos poniendo en Telegram y tenéis esa información también a vuestra disposición y además el Twitter, que la mayoría no os gusta tanto el Twitter. A los abogados, y ya vamos a ir terminando, os pido que compartáis vuestras sentencias, que nosotros las compartiremos con todo el mundo y que eso ayudará a que se haga una bola de nieve y a que intentemos ganar este partido. Cuantos más goles metamos, los jueces también nos leen. Tenéis que saber que la base de datos de Asufin la consultan también los jueces. Entonces, cuantas más sentencias favorables haya, más fuerza haremos también a los jueces para que vean que en otros sitios de España se están dictando sentencias a favor. Y os pedimos que nos mandéis vuestras sentencias. Y también os recuerdo, a ver, que me están aquí escribiendo deprisa, Rosana me está escribiendo desesperadamente. Vale, y ya me voy a despedir de vosotros con dos cosas.
La primera, la semana que viene tenemos otro seminario. A la misma hora, en el mismo lugar, en vuestra casa o tomando unas cañas, vosotros donde queráis, yo aquí. Y este seminario vamos a hablar de todas las medidas, todas las ayudas que se han implementado a raíz del COVID. Las moratorias hipotecarias, las moratorias del alquiler, ayudas varias, la renta mínima vital, todas las ayudas que se han podido implementar en el COVID. Haremos un repaso de todas ellas para que veáis si os podéis acoger alguna. Si estáis interesados o conocéis a alguien que tenga una situación complicada, pues allí estaremos en una semana contándoos estas novedades. La segunda y ya última, despedirme de todos vosotros, daros muchísimas las gracias por estar ahí, por habernos acompañado en este seminario. Todas las dudas que tengáis de IRPH nos las podéis escribir a irph@asufin.com, las más genéricas si queráis a info@asufin.com, y después de esta sesión mañana os mandaremos un email de agradecimiento. Tendréis ahí también el link para este nuevo seminario de la semana que viene, para este webinar si os interesa, y os pediremos también que nos respondáis unas pequeñas. Ya has visto que yo soy muy preguntona y que os he hecho encuestas. Bueno, pues os haremos una pequeñísima encuesta para que nos digáis si os ha gustado este webinar, si creéis que os falta algo, si creéis que ha sido muy largo, si ha sido muy corto, si yo hablo mucho, si hablo poco. Bueno, sentíos libres, va a ser anónimo, con lo cual podréis decirnos lo que pensáis con el ánimo constructivo siempre de mejorar lo que hacemos y de servir mejor a la sociedad, que para eso estamos aquí. Y dicho lo anterior, os dejo ya 1 hora 45 minutos, no está mal. Los que estéis en Islas Baleares, no os olvidéis poner ahora la tele, que ahora vamos a hablar del dinero en efectivo, la desaparición, los cajeros, todas estas cosas que están pasando con el COVID. Y los que no, pues nada, nos vemos el martes que viene o en las redes sociales. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a todos.